Raúl y Valentina estaban en busca de una nueva residencia que les brindara la seguridad y la paz que tanto deseaban. Después de meses de búsqueda, decidieron mudarse a una comunidad llamada Paseo Valiente. El lugar parecía ser perfecto. Calles arboladas, vecinos amigables y una sensación de exclusividad. El valor de la propiedad era elevado, pero la pareja estaba dispuesta a pagar por un lugar que ofreciera tanto confort. Después de todo, ese sería el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El día de la mudanza, todo parecía estar dentro de lo esperado. La casa era espaciosa y encantadora, y los vecinos sonreían mientras paseaban con sus perros o cuidaban de los jardines. Paseo Valiente parecía una de esas comunidades idealizadas que aparecen en comerciales de televisión, con familias felices y niños corriendo libremente. Raúl y Valentina no podían esperar para instalarse y comenzar esta nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, desde el principio, Raúl notó algo inusual. Había un silencio extraño en el lugar. Parecía que los sonidos estaban amortiguados, incluso cuando el viento soplaba entre los árboles o los autos pasaban por la calle. Aún así, decidió no mencionar nada a Valentina, quien estaba emocionada por la mudanza. Raúl, sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien en Paseo Valiente. La perfección de las casas y las sonrisas constantes de los vecinos lo hacían desconfiar. Era como si el lugar escondiera algo, una tensión difícil de definir. Aún así, trató de convencerse de que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Después del primer día de mudanza, la pareja comenzó a explorar el vecindario. Hablaron con algunos residentes e incluso visitaron el supermercado local. Todo parecía absolutamente normal, pero la inquietud de Raúl seguía creciendo. No sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo, pero decidió seguir adelante y no crear preocupaciones innecesarias. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Valentina mencionó lo silencioso que era el lugar. ¿No te parece extraño?, preguntó. Raúl solo sonrió, tratando de tranquilizar a su pareja, pero en el fondo sentía lo mismo, y esa sensación de incomodidad solo aumentaría en los días siguientes. En el segundo día, al regresar a casa, Raúl encontró un folleto sobre la alfombra de la entrada. Era una carta de bienvenida de la Asociación de Vecinos de Paseo Valiente. El contenido parecía común: una cálida salutación, información sobre eventos comunitarios y un recordatorio sobre la importancia de respetar a los vecinos. Sin embargo, una frase cerca del final llamó la atención de Raúl, dejándolo intrigado. La carta mencionaba una regla muy específica: no está permitido reír después del anochecer. Raúl se quedó confundido, tratando de entender el significado de eso. ¿Reír después del atardecer? ¿Por qué eso sería un problema? Llamó a Valentina, quien leyó la carta con él. Los dos empezaron a reírse de lo extraño de la situación. La regla parecía tan absurda e incomprensible que no pudieron tomarla en serio. Aún así, había algo en la forma en que la carta estaba escrita que inquietaba a Raúl. La regla no parecía una simple sugerencia, sino más bien una prohibición rígida. No había ninguna explicación adicional, solo el aviso de que la regla no era impuesta por la asociación de vecinos, sino por otra fuerza, algo o alguien. El tono ambiguo de la carta dejó a Raúl aún más intrigado. Esa noche, la pareja volvió a reírse de la regla, haciendo bromas sobre lo excéntricos que eran los residentes de la comunidad. Sin embargo, Raúl no podía quitarse de encima la sensación incómoda. Algo sobre esa regla parecía estar mal, pero no lograba entender qué era. Valentina, por su parte, no le dio mucha importancia y siguió con su rutina normalmente. En los días siguientes empezaron a observar más de cerca el comportamiento de los vecinos, tratando de identificar algo fuera de lo común. Durante el día la comunidad era alegre, llena de risas y conversaciones. No obstante, al caer la noche, todo cambiaba. Las personas se volvían más serias, más reservadas, como si estuvieran esperando algo. La regla empezó a pesar en la mente de Raúl, y sabía que necesitaba entender qué estaba ocurriendo realmente antes de que sucediera algo peor. Sin embargo, aún no lograba descifrar el verdadero significado de la prohibición, ni las posibles consecuencias de romperla. Cuando Raúl y Valentina leyeron la carta por primera vez, la reacción inicial fue de incredulidad.
La idea de no poder reír después del anochecer les parecía demasiado ridícula para tomarla en serio. Se rieron de la excentricidad de los vecinos, haciendo bromas sobre lo controladores y peculiares que eran. «¿Ahora seremos como robots, sin emociones?», bromeó Raúl. Con sarcasmo, Valentina respondió: «Seremos los ciudadanos ejemplares de Paseo Valiente, sin risas, sin diversión, solo seriedad». Estaban seguros de que la regla no era más que una peculiaridad local, algo que nadie realmente seguía, así que decidieron ignorar el aviso y continuaron con sus vidas como de costumbre. Sin embargo, a medida que pasaba el primer día, algo comenzó a incomodarlos. El sol se puso, y sin darse cuenta, ambos se volvieron más contenidos, más silenciosos. Valentina notó que de manera inconsciente evitaba reír. No era una decisión racional, pero parecía algo impuesto por un malestar latente. Raúl intentó aligerar el ambiente con chistes, pero él mismo no podía reír genuinamente. La atmósfera en casa se sentía más pesada, como si una presencia invisible lo rodeara. Valentina empezó a cuestionar la extraña regla, y por primera vez sintió que tal vez había algo más serio detrás de ella. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, ambos discutieron lo que habían sentido la noche anterior. Raúl admitió que, a pesar de no querer, también había sentido una creciente tensión a medida que avanzaba la noche. Valentina estuvo de acuerdo, pero trató de minimizarlo, sugiriendo que todo podría ser solo el resultado del cansancio de la reciente mudanza. Aún así, ambos sabían que no podían simplemente ignorar la regla. Había algo mal en Paseo Valiente, y aquello parecía ser solo el comienzo de algo más oscuro. La sensación de incomodidad que Raúl y Valentina sintieron tras leer la carta solo aumentaba con el paso de los días. Trataban de seguir su rutina con normalidad, pero la prohibición de reír después del anochecer permanecía en sus mentes como una sombra constante. Con cada atardecer, una nueva ola de inquietud los golpeaba, y la simple idea de desobedecer la regla los llenaba de aprensión. Durante el día todo parecía normal. Raúl y Valentina salían a hacer compras, saludaban a los vecinos e intentaban adaptarse a su nueva casa. Pero, por la noche, la atmósfera cambiaba por completo. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo o alguien los observaba, esperando un error. Incluso dentro de casa, sentían como si estuvieran siendo vigilados. Raúl comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El silencio absoluto que dominaba el vecindario tan pronto como el sol se ponía. Las calles antes concurridas quedaban desiertas. Nadie salía de sus casas por la noche. Hasta las mascotas parecían desaparecer. Un día, Raúl vio a una vecina espiando por la ventana, sus ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo. Cuando él la saludó, la mujer apartó la mirada rápidamente y cerró las cortinas. Eso lo dejó aún más inquieto. Algo definitivamente estaba mal en Paseo Valiente, y Raúl sabía que no era solo paranoia. Valentina, por su parte, intentaba mantener el optimismo, pero tampoco podía ignorar el extraño ambiente que envolvía el lugar. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que risas resonaban por la casa, seguidas por susurros incomprensibles. Valentina no le contó a Raúl, pensando que solo eran reflejos del estrés de la mudanza, pero esos sueños la dejaban aún más ansiosa. A medida que pasaban los días, la pareja se dio cuenta de que estaban siendo consumidos lentamente por el miedo. La regla de no reír parecía cada vez más absurda, pero también imposible de ignorar. Sabían que algo malo podría suceder si rompían la regla, pero no tenían idea de qué podría ser. La tensión continuaba creciendo, y se preguntaban hasta dónde podría llegar todo esto. Molesto por la carta, Raúl decidió llamar a Laura, la persona responsable de enviar el folleto con las reglas de la comunidad. Necesitaba respuestas, algo que explicara una regla tan extraña. Laura contestó con una voz amigable y entusiasta, como si siempre estuviera de buen humor. Al principio, la conversación fue cordial, pero Raúl pronto tocó el tema de la regla. Cuando mencionó la prohibición de reír después del anochecer, Laura no dudó en confirmar su importancia. Sin embargo,
Su voz no perdió el tono ligero y despreocupado. Explicó que no era una regla para ser discutida, sino respetada. Cuando Raúl pidió más detalles, Laura fue evasiva. «Es por el bien de todos», dijo sin dar más explicaciones. Raúl se sintió frustrado por la falta de claridad. Quería una justificación concreta, pero Laura desviaba el tema hacia asuntos como eventos sociales y lo felices que eran los vecinos en Paseo Valiente. Para ella, la regla parecía un detalle trivial, sin necesidad de mayores cuestionamientos. En un momento de irritación, Raúl preguntó directamente qué pasaría si alguien rompiera la regla y se riera después del anochecer. Hubo una pausa demasiado larga. Cuando Laura finalmente respondió, su voz había cambiado. Hablaba de forma más lenta, con una frialdad que contrastaba con el tono alegre del inicio de la conversación. Mencionó que aquellos que descubrieron las consecuencias ya no estaban para contarlo. Esa respuesta dejó a Raúl perturbado. Ya no quedaba duda de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en Paseo Valiente. Laura evitaba hablar del asunto, pero la advertencia era clara. No era una regla sin consecuencias, y algo terrible aguardaba a aquellos que se atrevieran a desobedecerla. Raúl colgó el teléfono con la sensación de que había tocado un asunto peligroso. Esa noche fue particularmente difícil para él. Raúl sabía que necesitaba contarle a Valentina sobre la conversación con Laura, pero temía asustarla aún más. Decidió esperar hasta la mañana siguiente, cuando podrían pensar con más calma. Sin embargo, a partir de ese momento, Raúl estaba seguro de que no podrían quedarse en Paseo Valiente por mucho tiempo. En la segunda noche en Paseo Valiente, Valentina invitó a su amiga Clara a una visita. Clara era una colega de trabajo de muchos años, siempre llena de energía y alegría. Traía risas y diversión donde quiera que iba, y esa noche no fue la excepción. Clara llegó con su habitual buen humor, contando historias divertidas sobre el trabajo, mientras Raúl y Valentina la recibían en la sala. Raúl estaba nervioso, especialmente por la conversación que había tenido con Laura. Todavía no le había contado a Valentina sobre la advertencia sombría y temía que algo ocurriera. Cuando Clara llegó, el ambiente en la casa cambió inmediatamente. Ella era de esas personas que se reía de todo, y esa noche su risa parecía más fuerte y frecuente de lo normal. Mientras los tres conversaban, Clara soltó una carcajada al recordar una situación graciosa en el trabajo. El sonido resonó por toda la casa, y Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sol ya se había puesto hacía unas horas, y sabía que la regla había sido rota. Miró a Valentina, quien también parecía tensa, pero Clara continuaba riendo. Ajena al peligro en el que estaba, Raúl intentó disimular su nerviosismo, pero la situación se estaba saliendo de control. Clara rió varias veces más, completamente despreocupada. Cada carcajada rompía el silencio de la noche, como una invitación para algo siniestro. Raúl sintió su corazón acelerarse, sabiendo que necesitaba contarle la verdad a Valentina cuanto antes. Se acercó a Valentina y empezó a explicarle lo que Laura le había dicho por teléfono. Clara, notando el ambiente extraño, preguntó qué estaba ocurriendo, pero antes de obtener una respuesta comenzó a toser violentamente. Al principio, Raúl pensó que solo se había atragantado, pero la tos se intensificó, y Clara cayó al suelo luchando por respirar. Desesperada, Valentina corrió a ayudar a su amiga, intentando realizar maniobras de primeros auxilios. Pero mientras lo hacía, algo increíble sucedió. Clara expulsó un pedazo de papel de su garganta, cubierto de bilis. Raúl tomó el papel y al abrirlo, leyó unas palabras que le congelaron el corazón. Aviso de expulsión. Por favor, salga por el sótano. El descubrimiento del billete dentro de la garganta de Clara dejó a Raúl y Valentina en pánico. No tenía sentido que un pedazo de papel apareciera dentro de su cuerpo. Lo más perturbador aún era el mensaje. Por favor, salga por el sótano. ¿Qué significaba eso? Raúl intentaba razonar, pero nada en esa situación era lógico. Clara, todavía recuperándose, estaba visiblemente en estado de shock, y Valentina, a pesar de ser médica, parecía incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. El billete era un mensaje directo, una instrucción clara, pero la pareja dudaba en seguirla.
El sótano de la casa era un lugar que habían evitado desde la mudanza. No había razón para bajar allí, y después de lo que le había pasado a Clara, la idea de ir al sótano parecía aún más aterradora. No obstante, Raúl sabía que no tenían opción. La casa se estaba volviendo cada vez más amenazante. Clara, aún débil y asustada, comenzó a llorar. No entendía lo que estaba pasando y suplicaba irse. Raúl y Valentina intentaron calmarla, pero en el fondo sabían que ellos mismos estaban al borde de la desesperación. Algo muy siniestro estaba ocurriendo, y sabían que la regla sobre la risa no era solo una imposición excéntrica de la asociación, sino parte de una fuerza mucho mayor. Raúl intercambió una mirada con Valentina, y ambos entendieron que debían seguir la instrucción. El sótano parecía ser la única salida, aunque la idea de bajar allí los aterrorizaba. Valentina tomó la mano de Clara, intentando guiarla hasta la puerta del sótano. Clara, aún temblando, dudaba en moverse. Sabía, al igual que Raúl y Valentina, que algo muy malo estaba por suceder. Cuando abrieron la puerta del sótano, fueron recibidos por una oscuridad casi palpable. El aire allí abajo era denso y frío. Raúl sintió su estómago revolverse al bajar el primer escalón. Clara, a pesar del miedo, los siguió de cerca. La sensación de que algo los observaba se volvió insoportable. No había luz en el sótano, solo una vasta negrura que parecía extenderse infinitamente. Cada paso en la oscuridad parecía alejarlos más de la realidad. El silencio era absoluto, salvo por las respiraciones irregulares de Clara. Raúl se preguntaba qué encontrarían allí abajo, pero en el fondo ya sabía que no sería nada bueno. El sótano de Paseo Valiente era parte de la casa, pero de alguna manera parecía completamente desconectado de ella. A medida que bajaban los escalones, no encontraron muebles, cajas ni ningún indicio de que el espacio hubiera sido utilizado antes. Era como si el sótano hubiera estado esperando por ellos, una trampa silenciosa en el fondo de la casa. Raúl intentó encontrar el interruptor de luz, pero no había ninguno. Sus dedos tocaban las paredes ásperas, tratando de orientarse en la oscuridad, pero todo parecía estar mal, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Clara, más atrás, susurraba preguntas nerviosas, su voz temblorosa de miedo. Valentina apretaba su mano intentando confortarla, pero todos estaban aterrorizados. Cada paso parecía resonar en el vacío, y el sótano parecía más grande de lo que debería ser. Raúl sabía que algo estaba mal con ese lugar, pero no lograba definir qué era. Era como si el espacio se estuviera expandiendo, estirándose hacia una dimensión que no podían ver, pero sí sentir. La oscuridad alrededor era casi tangible, como si estuviera cerrándose sobre ellos. Clara comenzó a llorar suavemente, murmurando que quería salir. Valentina intentó calmarla, pero las palabras sonaban vacías, inútiles. La sensación de que estaban siendo observados se hizo más intensa, y Raúl estaba seguro de que algo los esperaba allí abajo. Quería regresar, pero sabía que no podían simplemente salir sin intentar entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido proveniente de la oscuridad. Una risa baja y helada. No era Clara ni Valentina. Era un sonido que parecía venir de todas partes a la vez, llenando el espacio a su alrededor. La risa era maligna, desprovista de cualquier alegría o emoción, como si fuera solo el eco de una entidad al acecho, esperando a su próxima víctima. Raúl miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero no había nada. Solo la oscuridad infinita y esa risa que parecía acercarse más y más. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En medio de la oscuridad del sótano, la risa que resonaba a su alrededor se intensificaba, acercándose a ellos. Clara empezó a temblar incontrolablemente, aferrándose al brazo de Valentina. Su miedo era palpable, casi tangible en el aire pesado de ese lugar maldito. Raúl sabía que tenían que salir de allí, pero el camino de vuelta parecía cada vez más distante. De repente, Clara soltó un grito agudo y comenzó a correr en dirección opuesta, adentrándose más en la oscuridad. Valentina intentó alcanzarla,
Pero ya era demasiado tarde. Clara desapareció en la vasta negrura. Sus pasos se apagaron como si el sótano mismo la hubiera devorado. Raúl gritó su nombre, pero la única respuesta fue esa misma risa fría e inhumana, ahora más fuerte que nunca. Valentina comenzó a llorar, desesperada por encontrar a su amiga, pero Raúl sabía que algo horrible había sucedido. La sostuvo por los hombros, intentando convencerla de que tenían que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Sin embargo, Valentina estaba en estado de shock, negándose a aceptar que Clara estaba perdida para siempre. Intentaron seguir los gritos de Clara, pero parecía estar en otro lugar, una realidad lejana. Sus llamados de auxilio se mezclaban con las risas, pero Raúl sabía que esas risas no eran de Clara. Algo se la había llevado, y no sabía si alguna vez lograrían traerla de vuelta. A medida que avanzaban más profundamente en el sótano, el espacio a su alrededor parecía cambiar. Las paredes, antes cercanas, ahora estaban más distantes. El sótano ya no se sentía como una habitación de una casa, sino como un lugar de pesadilla, donde las leyes de la física y la lógica no aplicaban. Valentina seguía llamando a Clara, pero sus palabras no parecían alcanzar la oscuridad que los rodeaba. Entonces, la risa cesó de repente, dejando un silencio aterrador. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que algo había cambiado. Clara había desaparecido por completo. Ya no se escuchaban sus pasos ni su respiración. Era como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el vacío, y Raúl supo que no volverían a ver a su amiga. Raúl y Valentina sabían que no podían permanecer más tiempo en el sótano. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y la desaparición de Clara dejaba claro que algo muy maligno los acechaba. Comenzaron a correr hacia la escalera, pero la distancia entre ellos y la salida parecía aumentar con cada paso. El sótano, de alguna manera, intentaba mantenerlos atrapados para siempre. Cada peldaño que subían era más difícil que el anterior. Sentían el peso de algo invisible, una presencia opresiva que caía sobre ellos. Raúl sentía el pánico crecer, pero sabía que no podían ceder al miedo completamente. Valentina estaba en shock, con los ojos vidriosos, repitiendo el nombre de Clara como un mantra desesperado. Finalmente alcanzaron la escalera, y Raúl miró hacia atrás por última vez. Esperaba ver a Clara corriendo hacia ellos, emergiendo de la oscuridad. Pero lo único que vio fue una sombra, moviéndose lentamente en la penumbra. Sabía que eso no era Clara. Era la entidad responsable de las reglas siniestras de Paseo Valiente, y tenían que salir de allí antes de que los atrapara. Valentina tropezó en los escalones, casi cayendo, pero Raúl la sostuvo con toda la fuerza que le quedaba, tirando de ella hacia arriba. La risa gélida que antes llenaba el sótano se había transformado en susurros indistintos, como si la entidad se estuviera comunicando directamente con sus mentes. «Vengan», decían los susurros, «únanse a nosotros». Raúl ignoró las voces, concentrándose solo en salir de allí lo más rápido posible. Finalmente llegaron a la parte superior de la escalera y con dificultad empujaron la puerta. Al abrirla, fueron recibidos por la débil luz del pasillo, una visión que en ese momento parecía su salvación. Sin embargo, sabían que no estaban completamente a salvo. Necesitaban salir de la casa, de la calle, de Paseo Valiente lo antes posible. Corrieron por la casa, hacia la puerta principal, sin mirar atrás. Raúl sentía que la oscuridad del sótano aún los seguía, intentando arrastrarlos de vuelta. Cuando finalmente abrieron la puerta y salieron, el aire frío de la noche los envolvió. Estaban libres, pero sabían que nunca podrían regresar. Paseo Valiente los había marcado para siempre. Raúl y Valentina no perdieron tiempo. Apenas salieron de la casa, subieron al coche y se marcharon rápidamente. Las calles de Paseo Valiente estaban desiertas, como siempre ocurría por la noche. No había nadie para verlos huir, nadie para detenerlos. Sin embargo, la pareja sabía que, aunque estuvieran lejos de ese lugar, el terror que habían experimentado continuaría persiguiéndolos.
Condujeron sin rumbo durante un rato, ambos en silencio. Valentina miraba por la ventana, visiblemente afectado, mientras Raúl mantenía las manos firmes en el volante, intentando procesar todo lo que había sucedido. La desaparición de Clara y la opresiva atmósfera del sótano aún dominaban sus pensamientos, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Eventualmente llegaron a un hotel en una ciudad cercana. El lugar era sencillo pero seguro, y sabían que necesitaban tiempo para digerir todo lo que había ocurrido. En la recepción, Raúl trataba de mantener la calma mientras hacía el registro, pero sus manos seguían temblando. No quería hablar con nadie sobre lo que habían vivido, ni siquiera con Valentina, al menos no esa noche. Al entrar en la habitación, Valentina se desplomó sobre la cama, aún en estado de shock. Raúl se sentó a su lado, intentando consolarlo, pero sabía que las palabras no serían suficientes. El trauma de Paseo Valiente no se olvidaría fácilmente. Sabían que debían alejarse de ese lugar para siempre, y tal vez esa fuera la única forma de consolarse el uno al otro. Esa noche, Valentina tuvo pesadillas. Murmuraba el nombre de Clara mientras se retorcía en la cama, y Raúl sabía que estaba reviviendo los momentos de terror que habían enfrentado. Él tampoco podía dormir, sus ojos fijos en el techo, escuchando los sonidos amortiguados del hotel, pero sin poder liberarse de los ecos de las risas que habían oído en el sótano. Por la mañana, decidieron que nunca regresarían a Paseo Valiente. La casa, las pertenencias, todo eso ya era irrelevante. Lo que importaba era mantenerse alejados de la influencia de esa fuerza oscura que gobernaba la comunidad. Sabían que habían escapado por poco, pero lo que estuviera en el sótano seguía observándolos, esperando el momento adecuado para vengarse. Pasaron los días, y Raúl y Valentina aún no habían vuelto a Paseo Valiente. Solo de pensar en regresar a esa casa, sentían un pavor incontrolable. Comenzaron a hacer planes para vender la propiedad, aunque eso significara perder dinero. Nada valía más que su seguridad, y Raúl sabía que nunca podría vivir en un lugar que escondía secretos tan horribles. Valentina, por otro lado, parecía estar lidiando con el trauma de una manera diferente. Se negaba a hablar sobre Clara o lo que había ocurrido en el sótano. Cada vez que se mencionaba el nombre de su amiga, Valentina se cerraba, como si intentara bloquear los recuerdos. Raúl sabía que eso era un mecanismo de defensa, pero le preocupaban los efectos a largo plazo. Raúl, por su parte, no podía dejar de pensar en la entidad que encontraron en el sótano. La risa, la sombra en la oscuridad, la mano que casi lo tocó. Todo seguía grabado en su mente, como una herida abierta. Sabía que lo que vieron no pertenecía a este mundo, y la idea de que algo tan maligno existiera lo atormentaba día y noche. También pensaba constantemente en Clara. ¿Qué le habría ocurrido realmente? Raúl creía que Clara no estaba simplemente muerta. Había sido llevada a algún lugar peor, un lugar de donde nadie podía regresar. Ese era el destino de quienes rompían las reglas de Paseo Valiente, y Raúl agradecía a cualquier fuerza que les hubiera permitido escapar con vida. Aún así, había una inquietud constante que los acompañaba. Habían escapado físicamente de Paseo Valiente, pero el terror que enfrentaron allí seguía persiguiéndolos. Raúl sabía que eso no era algo que se olvidaría fácilmente, y temía por lo que les deparaba el futuro. ¿La entidad los dejaría en paz? ¿O seguiría vigilándolos, esperando otro desliz? Con el tiempo, tal vez olvidarían algunos detalles de esa experiencia, pero lo que Raúl jamás olvidaría eran las palabras de Laura. Los que descubrieron las consecuencias ya no están aquí. Clara lo había descubierto, y Raúl sabía que, de alguna manera, él y Valentina habían sido perdonados. Sin embargo, quedaba una pregunta aterradora. ¿Hasta cuándo?